la capacidad de entender que aunque el otro tenga un punto de vista diferente al mío, y en esto también podemos ser autocríticos, hay una parte de lo que tú dices en lo que está bien. De repente pensamos diferente, pero puedo yo aceptar que hay una parte de lo que tú hablas que es acertado. Yo interiormente sé que está bien, pero a veces, como digo, el diálogo se extiende, se lleva al extremo. Que son los y egos. no acepto nada de lo que tú dices. Son los ¿no? egos. Claro, ¿no? O es algo inconsciente, no lo sé. Es que eso es el final, es que son los egos. O sea, cuando hay discusiones, insisto, la gente discute para tener la razón. La gente... Quiere irse, la gente, lo que siempre dices tú. Sí. Eso. La gente prefiere tener razón que estar feliz. Sí. Sí. ¡Ay! Aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es ¡Al ángulo! Y es nuestra liga, nuestro torneo peruano aún no arranca y ya necesitamos fútbol, ya necesitamos ver en acción a todas esas contrataciones de las que hemos estado hablando y también los técnicos que han llegado y demás. Pedro, ¿cómo estás? Bien, también, igual que digo, con ganas, hola a todos, con ganas de ya de ver los partidos, ¿no? No es que me preocupe, palabra que no le gusta tanto a Michael, sino que de verdad espero con muchas ansias lo que nos va a dar este torneo, ¿no? Que estoy seguro va a ser buenísimo. Sí. Es un año que genera muchísima expectativa. Sí, con mucha ganas de ver, creo que la gente tiene ganas de ver los partidos, ¿no? Sí. Al margen de de los otros temas que evidentemente hay que resolver también, en materia de fútbol sí me encantaría que ya arranque todo. Ya estoy, estoy ya saltón con ese tema, ¿no? O sea, atento en el sentido de que ya debería comenzar. Está como arañando las paredes ya. No, pero sí saltón. Okay. Pero parece difícil, ¿no? Sí, en el corto plazo no soy tonto, veo que no hay una solución al toque y rápida, ¿no? No hay. Como decía yo hace un rato, sacando los problemas que tiene el fútbol, que ya se ha hablado mucho y se solucionarán cuando se tengan que solucionar. La coyuntura del país hoy día Está recontra complicada. Está muy complicada, o sea, Acaba de cerrar el aeropuerto. Con aeropuertos cerrados y terrible. todo eso es... O sea, tú no puedes empezar un campeonato donde digas, no, como en el norte sí se puede jugar, No. pero jugamos solo los partidos que se juegan en el norte, ¿no? Y no creo que nadie acepte a estas alturas, por ejemplo, que los equipos vengan a Lima. Lima tampoco... No, que Lima sea- es un lío ahorita. Lima es un lío, entonces, o sea... Adentro y Mira, afuera. a La favor de Panamericana la- Sur ahorita está bloqueada. A favor de la demora, tenemos que no es un año ni de Mundial ni de Copa América. ¿No? No debería haber una para larga que haga que el torneo, que haya generado que el calendario se achique mucho y el margen de error o el margen de cambio sea menor. Debería haber un margen mayor para Lo que pasa los es que imprevistos. en como teoría este. el año iba a terminar en octubre por el Mundial Sub-17, que es en noviembre. Pero el Mundial Sub-17 también tiene hoy en día un signo de interrogación bastante grande. Pero claro, pero no sería lo mismo que hay una situación de coincidencia con el cronograma del Sub-17 que de un torneo No, está claro. adulto, ¿no? Solo estaba tratando de explicar por qué, en teoría, lo querían empezar el 15 de enero, porque además el torneo terminó, no nos olvidemos, por el Mundial y todo, el 31 de octubre o la primera semana de noviembre. O sea, Ahora, ¿cómo hace estarán? mucho tiempo que no se juega, ¿no? ¿Cómo estarán los jugadores, no? Los jugadores están Los jugadores muy... tienen que estar, pero... Bueno, tú debes saberlo. Muy de primera ansiosos. mano, claro. Muy ansiosos, muy preocupados. Los comandos técnicos todos planificaron una pretemporada para una determinada fecha. Hoy en día eso se está alargando, los entrenamientos se hacen más difíciles de llevar, porque hay... Lo más complicado es la incertidumbre, porque por último si te dicen, mira, ¿sabes qué? El campeonato no empieza hasta el 20 de febrero. Bueno, les das una semana... sabe, ¿no? Les das 3, 4 días libres, replanteas una segunda pretemporada. No, y las pero- cargas físicas también hay que Exacto. manejarlas Y exactamente en el bien. caso de Huancayo y de Cristal, ya en febrero empieza la pre-Libertadores. Entonces, eso sí no se va a postergar, porque eso no depende de lo que pasa en el país. O sea, más allá de que después incluso podrían estar en riesgo las localías si las cosas se complicaran, como se ha dado alguna vez, la Copa Libertadores va a empezar y ahí sí los clubes van a tener que empezar a jugar. Oye, ¿el Deportivo Pasto sigue en Arequipa? Yo entiendo que sí. ¿Sí? Por la noticia que yo he quedaron leído parados, hoy, claro. Sí. creo que llevan ya ¿cuántos días? Varios, pero no podían... 5, creo. Por motivos No obvios recuerdo. retornar a Pero Colombia. entiendo que todavía no habían salido. Creo A menos que estaban alguien nos creo informe que que estaban sí. por salir en un vuelo humanitario, pero no, Ah, ok. pero no tengo la Yo información. hasta hoy en la de- mañana que yo leí no habían salido. No sé si en el transcurso del día. Se lo preguntamos a Ricardo Betoque el domingo después de todo y él indicó que desde el Melgar estaban tratando de ayudar en lo que podían, que ellos habían salido hace una semana, el martes de la semana pasada, de la responsabilidad de Melgar, porque en teoría Pasto iba a jugar con Binacional
en Juliaca la presentación de Binacional, cosa que nunca se pudo hacer lógicamente, ¿no? Michael. Sí. No, no es algo que se pueda controlar. Hay cosas mucho más importantes que el fútbol. A estar atentos a eso y como consecuencia que eso mejore, también volverá el fútbol. Nada más. No hay mucha vuelta que darle. Es aceptar la situación. Ahora, Sí. hoy, Michael, Aceptar hoy. y lamentarla, pero no por el fútbol, por lo social Claro, y por, claro lo, que y no, por, lo, por supuesto. por el fútbol también, obvio, son trabajos, hay gente que depende del fútbol, hay gente que se ha preparado durante mucho tiempo para llegar y tiene un cronograma y un calendario, por supuesto que por ellos también. Pero hoy no son los primeros en quienes habría que preocuparnos, ¿no? Hay otros temas más importantes, así que Claro, eso no, manda. y dentro del país, o sea, el fútbol parecería un reflejo del país en materia de lo que está polarizado todo, ¿no? Porque en el país está polarizado. En el país como país. Y en el fútbol, mañana arranca el fútbol, por ejemplo. Hay unas directivas que están de un lado, otras de otro lado. Ahí nomás está polarizado. Y son posturas opuestas. Encuentras muchas similitudes. Muchas similitudes. Presidencias que se cuestionan, sectores polarizados, violencia de un lado y hasta cuando se habla también hay violencia a veces, ¿no? Pasa que no... tirar objetos, no solamente eso es violencia, ¿no? En fin, no nos extendamos en eso, pero yo lo que veo es un paralelo entre el fútbol como está el día de hoy y el país como está el día de hoy. Tiene que ver, tiene que ver. Y no es coincidencia, es más consecuencia, ¿no? Sí, claro. Bueno, se dice que el fútbol es el reflejo de un país. Tenemos una dificultad enorme para comunicarnos, para dialogar. Comunicarnos no es hablar, no es emitir palabras. Comunicarnos es entender que hay una persona que emite un mensaje, otra persona que lo recibe. Esa persona que lo recibe, el que lo emite tiene que ser consciente que lo están recibiendo bien. La comunicación es de dos. Y es todo un arte la comunicación. Y es toda una chamba. Y es toda una chamba de tolerancia, de respeto, de paciencia, de comprensión. Pero es que no hemos aprendido a escuchar. No hemos aprendido a escuchar. La gente conversa y discute en este país para tener la razón. Bueno, no solamente en este país, el ser humano en general. Entonces, si no estás dispuesto a escuchar y entender la postura del otro e intentar llegar a algo en común... O no, pero simplemente respetar lo que piensa no, el otro. Pero algo en común me refiero, ok, no nos ponemos de acuerdo, bacán, listo, pero por eso y por esto, pero no es porque, Pero, no, claro. como tú no me das la razón a mí, yo no te lo doy a ti, entonces no hacemos nada. Pero No, como, o sea, como una tenemos que salida. ponernos de acuerdo, porque si no la puerta sigue cerrada y hay que salir a tomar Claro, aire, exacto. tenemos que ponernos de acuerdo, Claro. pase lo que pase, a algún punto tendremos que llegar. Por eso, claro. Y ahí es donde se Alguna pone a prueba coincidencia la tiene que haber, tolerancia, el claro. respeto y Sí. Y la todo eso. inteligencia. ¿Ah? Y la inteligencia. Y la Bueno, inteligencia, sí. Y la emocional, sobre todo, ¿no? Que es lo que hay, bueno, de lo que carecemos mucho. No, hoy y en la día. capacidad de entender que aunque el otro tenga un punto de vista diferente al mío, y en esto también podemos ser autocríticos, hay una parte de lo que tú dices en lo que está bien. De repente pensamos diferente, pero puedo yo aceptar que hay una parte de lo que tú hablas que es acertado. Yo interiormente sé que está bien, pero a veces, como digo, el diálogo se extiende, se lleva al extremo Es que son los y egos. no acepto nada de lo que Claro, tú dices. son los ¿no? egos. Claro, ¿no? O es algo inconsciente, no lo sé. Es que ese es el final, es que son los egos. O sea, cuando hay discusiones, insisto, la gente discute para tener la razón. La gente- Quiere irse, la gente, lo que siempre Sí, dices sí, tú. sí, sí. Eso. La gente prefiere tener razón que Sí. ser feliz. Sí. Sí, Sí, discutiste, sí, yo tengo la razón. Esa frase se la escuché a un filósofo en un podcast de Barsky, Seguro. donde Me parece buenísima. La uso con frecuencia. Absolutamente. La suscribo. Claro, diálogo es día, dos, luego razón. O sea, tienen que haber dos y tienen que haber dos que razonen, ¿no? Y lógicamente en el diálogo hay uno que tú tienes que aceptar que una parte de lo que dice el otro, y eso tiene mucho que ver con las discusiones en general, ¿no? En el fútbol, por ejemplo, ¿no? A veces no acepto lo que dice el otro solamente porque lo dice el otro. O sea, no razono lo que en el fondo de repente quiere decir. Sí, y una parte de lo que expone está bueno, pero no lo para- acepto porque viene de ti. para hilarlo con un poco lo que vamos a tocar ahora en el programa. Y está buena esta introducción para que la gente entienda que estamos tratando de encontrar temas que a todos nos saquen un poco de esto y sean divertidos y sean temas del día a día. A mí me vuelven loco las discusiones de quién es mejor, quién no es mejor. No porque las evite, sino porque tienden a jugar con descalificar al que no te parece. O sea, esto de Messi o Cristiano, o Messi o Maradona, o Maradona o Pelé, o lo que fuere, en el juego que quieras hacer, me parece una locura que tengas que escoger, o sea, yo puedo tener una preferencia, pero
Negar al otro, no. Negar al otro es una... Claro. Es una... Normalmente se niega al otro. Claro. sí. Pero O sea, la mayor pasa- prueba de eso, y yo creo que acá podemos estar todos de acuerdo, es que hasta hace un mes, ¿no? O 2, si quieres, un mes y medio, Messi era un pecho frío. Claro. Ahora resulta que es el mejor líder de la historia. Solamente está por encima Mahatma Gandhi y Martin Luther King Jr. Después viene Messi. y pasa- ¿Qué tal líder y ahora, pasa no? más- Pero hace un mes y medio era un pecho y frío. pasa O sea, más- así somos. Claro, y José, pasa Tiene más, y sentido. esa es más divertida todavía, pero Es increíble. pasa más en el tema de los técnicos, por ejemplo, ¿no? Claro. Guardiola o Mourinho. O sea, y es como que tienes que ponerte de un lado, ¿no? O sea, si no estás de uno de los dos lados, no estás en ninguno. Y hay intermedios, ¿no? Y creo que hay muchos técnicos exitosos. Y Mascherano es un desastre. Ahora Mascherano Ahora es un andamos Es con un palo. desastre. Claro, ahora Mascherano es un Lo que era antes Scaloni, o Y sea, siempre se trata de es generar una como locura. extremos y antípodas porque es como que el mundo no supiera vivir en intermedios, ¿no? Los grises se evitan y no siempre... hay Ahora, momentos yo en que luego- no está bueno tener grises, pero en el camino de todos tienen un poco, ¿no? O sea, jugar a Messi y Cristiano, sí, los dos han sido extraordinarios, nos han divertido, pero por décadas y decir, no, uno sí, el otro es un desastre, ¿no? Yo voy a Ninguno decir es un desastre. algo que de repente es un poco peligroso en esta mesa decirlo, ¿no? Impopular. En esta mesa de repente impopular. Porque es algo que sentimos lo de nuestra generación, de las generaciones más grandes. Y es siempre O sea, en una- minimizan lo que hemos visto nosotros, porque lo que ustedes vieron fue mejor. Pero un ratito, tú me estás hablando de eso. Yo vi fútbol. Fútbol el del 70. Jugadores los del 70, Pero nos selecciones. pasaba lo mismo a nosotros. Nos pasaba lo mismo a nosotros. O sea, eso de todo tiempo pasado fue mejor, cosa que yo no suscribo. Pero o sea, tú te agarras con tu papá o con cualquier amigo de mi papá, en este caso, alguien de la generación que tiene 70 años, y te va a hablar de Pelé y te va a hablar de los futbolistas de Perú, de México 70 y del fútbol que se jugaba en esa época, como muy superior al de hoy. Yo un momento sentí que Messi podía hacer 5.000 goles y nunca iba a superar. Solo tenía que ganar un mundial. Ah, no. Después he escuchado otros argumentos y es válido. Yo siempre voy a decir lo mismo. Para mí el impacto lo tienes que vivir. Y para conocer el impacto y sentirlo hay que estar ahí. Pero Ni también han dicho YouTube, que a ni Messi, internet. también han dicho que a Messi le entregaron prácticamente Todo, la Copa. todo que le regalaron al Pero yo Mundial. sí, yo reconozco que en un momento le me armaron el frustraba. Mundial. Más como... ¿Que ¿Esos argumentos más no los has leído? No les hago caso, pues. No, O sea, claro que no, cuando pues, miras obviamente cuando desestima, miras el ¿no? Argentina-Holanda y miras la final del Mundial... Claro o sea, que sí, ¿qué le obviamente regalaron? desestima, pero hay gente que sale con esas Entonces, cosas. Yo voy a reconocer que en algún momento, no cercano, pero hace unos años, decía, o sea, que ya nada de lo que yo vea va a poder superar. O sea, todo lo que yo vea va a ser... no va a siempre va estar a por ser debajo de lo que ya ocurrió en la historia. No voy a presenciar nada nuevo. Pero ¿no? te hago una pequeña... Hay una película, creo que hay una película de Woody Allen que justamente habla dentro de ese escenario real maravilloso, creo que es Midnight in Paris, que justamente habla de alguien que se pierde en el pasado Es rara y esa se película. vuelve a perder en el pasado de ese pasado y regresa muy atrás y siempre, mientras más atrás, va descubriendo que, claro, el Charleston era mucho mejor que tal o cual música que salió después, ¿no? Claro. Y probablemente los de vuestra generación ningunearán la música que hoy en día se escucha y los que hoy escuchamos la música de hoy ningunearemos la música que saldrá, que va a ser completamente digital y ya no, de repente no va a tener ningún instrumento musical. Con una precisión, ¿no? Ponte, el tema de Shakira, en 5 años no lo escucha nadie, posiblemente. Claro. En cambio, a los Stones los escucharán, creo yo, décadas O por a la, delante, ¿no? o la Shakira de los 90, ¿no? O a la Shakira de los 90. Para, o sea, para ir a algo más... tiene que claro, ver, claro. o sea, tiene que ver la calidad de lo que se hace también, ¿no? Sí. No todo lo pasado es mejor, no todo lo de ahora. No, claro. se Eso es más eterniza. medible, ¿no? Eso es más medible. Sí, Porque claro. tú le dices a alguien de ahora, oye, ¿qué prefieres escuchar? Esto. Ya está. Ahí Sí. está. Hay que ver cuánto dura. Ahora, tú revisa el gran hit de cada año, el gran éxito de cada año, o los grandes éxitos del verano del 2001, el 2002, así. O sea, de esa época, para no irnos demasiado atrás, mira cuántas de esas canciones hoy día siguen vigentes. Pero Shakira tiene 2 ahí, ¿ah? ¿No? No, ahí sí te No, la está doy. En la bien. música, el O sea, pasado fue en mejor. la música, tú miras Sí, los grandes porque- hits pero eso del lo dicen los 2000, números. 2001, 2002, 2003. ¿Cómo que le ¿Cuántas de pasa a esas ver, Rafael, ¿a qué te canciones, refieres? La de tu escúchame, época, cuántas contigo. de esas canciones que te hicieron tonear, cuántas hoy Claro. día son vigentes? En cambio, las canciones hits de los 70s, 80s y hasta los tempranos 90
siguen vigentes. Pero no lo Bueno, o sea, no lo en no sab- no- eso, ¿me entienden la en eso- en diferencia? eso para Pero no llevarlo, sabemos, no estamos- en eso para llevarlo al fútbol, sorry, Sí. me pareció, por eso me gustó tanto y me sentí tan orgulloso de la final del Mundial. Porque la final del Mundial, finalmente, después de un buen tiempo, es un partido que se mete en la discusión del mejor partido de todos los tiempos. Y eso era como que los últimos mundiales no nos estaban dando un partido de ese nivel, ¿no? O sea, cuando hablábamos de los mejores partidos de la historia de los mundiales, inevitablemente te ibas al 86, por ahí encontrabas alguno, pero en los últimos 4 o 5 mundiales costaba encontrar uno de esos partidos desde la calidad, desde la emoción, desde la incertidumbre, todo, que tuvo esta final. Y la instancia, fue la Y final. Y fue la final. Claro. Y la tapada de Hugo Martínez, probablemente, no sé si es la técnicamente la mejor tapada, pero sí le discuto a cualquiera que es la tapada más importante de todos los tiempos. O sea, en términos de momento... técnicamente también, ¿no? Técnicamente es muy buena, pero por ahí alguien te puede decir, no, la de Banks con el bote abajo es una mejor tapada. pero es una no, tapada pero con una- este remate Está bien, es- pero bueno, en la digamos, final. a lo que voy, hay discusiones... es la final. O sea, lo que digo es, este mundial tuvo momentos que se Claro. meten en la discusión de los más grandes momentos de la historia del fútbol. Y está buenísimo tenerlo contemporáneamente algo así. Ese Eso es innegable. ¿no? Ese partido, Eso es innegable, lo que acaba de decir es innegable. Ese partido va a envejecer bien, o sea, es más, dentro de 10 años diremos que fue mejor todavía. Claro. Nace el mito, ¿no? Pero Dentro no de solo 20 ese años, partido, cuando ¿ah? algunos que vieron el partido ya no Sí. estén, contaremos historias de que aquel declaró tal cosa, ¿no? Alguno que ya no está, Sí. ¿no? Por ejemplo, no sé, cualquier protagonista de los que comentaron el partido, tal, va a comenzar a hablarse del mito. O sea, cuando pasan los años, hay hechos que envejecen Claro. y arranca la mitología. Pero no Sí, solo la se final. termina inventando algo de verdad con algo de mentira, ¿no? Porque si te fijas, y eso tiene relación con lo que él acaba de decir, yo creo que hay muchos momentos. Por ejemplo, el gol, la manera como empata Holanda a Argentina, Claro. eso se ha visto pocas veces en un... Claro. Yo lo recuerdo un Claro, son momento muchas tan- cosas que por confluyeron. eso digo. Tapadas claro. memorables. Exacto. Que Messi la rompa, que Mbappé, que probablemente va a terminar siendo el goleador en la historia de los mundiales, se va a recordar que en ese mundial hizo esa cantidad de goles. En la final metió 3 En goles. la final hizo 3 goles. Es una locura. Sí, son muchas cosas. O lo que Pero- hizo Marruecos, por ejemplo, pero, ¿no? Pero la música, lo que dice Pedro, la música ahí sí coincido. Pero y eso creo que es más fácil de medir. ¿Cuál? Pregúntale a cualquier persona que tenga 20, 25, 30, 30, cualquier generación, sus 20 canciones favoritas, 10 van a estar entre los 70s, 80s. Tal vez, sí. Puede ser. Y hace poco, por ejemplo, Pero, pasaron en YouTube una... pero, o sea, eso no creo que sea medible aún. Sí, no es... No, es- O sea, eso lo sabremos. De aquí a 10 años, por lo Claro. menos, claro. Claro. De hecho, el otro día yo estaba en una fiesta donde los invitados, las personas no eran de mi generación. Tenían, qué sé yo, 15 años menos que yo, 10 años menos que yo, 19, Bueno, una fiesta infantil. 19. Me ha dicho, Está bueno, me ha dicho- está me ha dicho incursionando joven. en ese rubro. Me ha dicho joven, al menos, me ha dicho joven. Y ya vieras cómo coreaban los patos y las patas. Por eso. Canción, exacto. canción que el lanzamiento fue en el 92, 91. 91. Gente 10 y más años menor que yo coreaban Lo que- la letra entera de los patos y las Lo patas. que sí es cierto es que la música se ha democratizado mucho en el sentido de que hoy en día desde cualquier celular puedes escuchar cualquier canción. Antes Claro. la música, yo me acuerdo cuando era chico, estaba en el colegio, a mí nunca me gustó demasiado el rock, pero era como que las canciones eran, o sea, los que le gustaba el heavy metal o el punk, por ejemplo, era como que caleta, conseguí este disco, pero no se lo prestes a nadie, solamente te lo presto a ti, te grabo el cassette y el cassette solo, o sea, era como que Claro. era muy preciado tener música de calidad y no la... Sí, claro. Que no se... La música no, costaba plata. no voy a decir la palabra, que no se... que no se viralice. Creo que salí bien, ¿no? Viralice, claro. Sí, La saliste música, bien. la música Saliste costaba bien. plata. O sea, tú Sí. hoy día te bajas el aplicativo y escuchas cualquier tema de cualquier autor, de cualquier versión del mundo en un toque. Franco, nuestra Es generación- alucinante. Antes tenías que pagar por cada... O sea, la radio pasaba música, obviamente, pero la que te gustaba a ti y querías oír de nuevo, tenías que estar prendido para ver si la pasaban. Es más, te decía en la radio, vamos a poner esta canción Claro. sin cortes para que la graben. Antes te ibas a una tienda de discos de... En el Arco habían dos, Discocentro y Music Box se llamaba, y tú podías ir a ver los discos ahí. Y era tu única opción de tener en tu mano, en tu casa, un disco de Police, por ejemplo. Claro. Y podías ir, había unas cabinas, pues. Tú ibas con tu disco, no lo de caseta,
porque disco había de todo, cassette había a veces. LP. ¿No? Un disco, un long play. Los vinilos que hoy día se venden son aquellos vinilos. 3. Entonces ibas, ¿no? Donde la que vendía o el que vendía. ¿Puedo escuchar esta? Sí. Te metías en una cabina. Claro. Era como una cabina telefónica, pero una audífonos. cabina con. ¿No? ¿Sí? Claro, era un parlante. Era una cabina con un parlantazo. Ya ni con audífonos, a veces era una cabina, Era como que un cono de resonaba. silencio, digamos. Y ahí te ponía, ponme la 4. Y decidías tu compra, ¿no? Con eso, ¿no? Claro. Alucinante. Un disco valía, digamos, al cambio unos $20. Es lo que valía. Mira, yo ahorita, Era por caro. ejemplo, yo ahora compro vinilos. Yo tengo un tornamesa, digamos, ¿no? Tenía uno muy antiguo que compré en Quilca. ¿Te tienes tu negocio, creo, también? ¿No? ¿Te das cuenta? O no, eres fanático de Un los- poquito, sí. Ah, ya. He intercambiado, he vendido, he comprado. Ya, Tenía un ya. tornamesa muy, muy, muy antiguo que Ajá. sonaba... Ya sonaba demasiado antiguo. Entonces me compré uno de estos que son imitación Ya. de los nuevos. Y ahora sí me dedico a de vez en cuando, bueno, ahora no se puede obviamente, pero voy al Centro Lima y compro por Quilca por ahí, algunos rebuscaditos, sobre todo de salsa, pues no, que es lo que a mí me gusta. Pero comprarte, si te quieres comprar uno de estos grupos que tú mencionas o de rock, escúchame, un disco Sí. Ya. te puede costar por encima de los 150, 180 soles, ¿ah? Claro. Pero tranquilo, Es ¿ah? que hoy día hay un culto al Es- vinilo. es o sea, ya es una alucinante. antigüedad. Hoy día se Y hay paga por eso. escasez. Y ahí es casi claro. Pero además Porque están tienes- nuevos, o sea, Claro. es alucinante. Vienen con la bolsita Todo, como si lo todo, comprases todo. hoy día. Yo he visto una discos de locura. Pink Floyd, ponte, con el sello. Sí, O hay sea, todo mercado. nuevos. Hay todo Nuevos. mercado. O sea, no es usadito, no. Nuevo. No, nuevo. Sí, ¿Tú ibas a claro. decir algo, Michaelin? Que tenía que ver con tu No, sí, que generación. nuestra generación, tú le preguntas a nuestra generación y para muchos su música favorita no es la de ahora, es la de antes. Claro. En el fútbol no. Para muchos te dirán, no, lo de ahora, probablemente. Pero en la música está mucho más dividido. Mucho más dividido. Yo salgo a correr y la mitad de las canciones que escucho no son de ahora, son de 70s, 80s. Un poquito 90s. Ya, pero La mitad. Pero es curioso, ¿ya? Porque acá también hemos tenido esas discusiones y hemos cometido, al menos yo he cometido también el mismo error, porque, por ejemplo, la gente quiere poner, de hecho tú lo has puesto, creo que fuiste tú también, no, Cueva se sienta en la misma mesa que no sé quién. Que Uribe, Uribe, Cubillas. Pues, yo en ese momento decía, no, pero ¿por qué no? O sea, que se siente, pues no sé, si tú quieres que se siente, todo bien, normal. Claro, Hay que claro. aceptar la opinión del otro, ¿no? Pero también quiero entenderlo. Pero uno dice, pero ¿cómo se va a sentar si era otro tiempo y es ser un crack, era un maestro porque hizo esa jugada? No sé qué. Bueno, pero Cueva también tiene lo suyo. Distintos tiempos, pero los dos son muy buenos jugadores. Dentro de ese contexto, sí quisiera entender a qué te refieres con los de ahora. Porque yo me pongo a pensar dentro de lo que ha visto mi generación y los de ahora, supuestamente por lo que te entiendo, ya no son los del presente del fútbol mundial. Ya están un poco de salida, si te pones a pensar. O sea, Pero ¿puedo Sí, cerrar sí, algo sí. sobre lo que dices? Me he quedado pensando. ¿Sabes que yo dije eso de Cueva después de lo de Barranquilla y del pase a la Padula contra Paraguay? Y en el momento que lo dije, no tengo ningún problema en reconocerlo, yo estaba seguro que íbamos a ir al Mundial. Entonces, en el entendimiento de que Cueva era responsable de que Perú jugara 2 mundiales consecutivos, entendía que ese lugar lo tenía. Voy a ser bien injusto con lo que voy a decir, pero tengo que ser honesto. El no clasificar al Mundial, no voy a decir que lo saca de la mesa, pero porque finalmente el partido de Cueva en Qatar no fue bueno, pero no fue bueno el partido del equipo, no fue responsabilidad de Cueva ir o no al Mundial. Pero era en esa lógica, ¿no? O sea, cuando se analice la historia, se dirá, bueno, Cueva nos llevó a un Mundial. Llevarnos a 2 consecutivos lo ponía en un lugar totalmente distinto al que termina estando al habernos De llevado acuerdo. uno solo. Para De mí, acuerdo. para mí sí está en esa mesa. No, pero Como sin me mundial. sigues el Sí, sí, sí. razonamiento, Pero- porque al final uno dice, no, el resultado no es lo más importante o no te puedes dejar llevar. Sí, pero la historia sí te marca qué logró y qué no logró cada ¿En la mesa persona. de quién estaba? En ese momento yo hablaba de los Cubillas, los grandes 10 de la historia del fútbol peruano, ¿no? Los Cubillas, los Uribe, los ¿Y Cuetos, qué pensará? el Chorri, ¿no? ¿Qué pensará, que también importa? O sea, la consideración internacional, la gente de afuera, los de afuera, porque a los de afuera yo creo que Los de no afuera les son el palo. entra la discusión. No, creo. claro, no, O sea, el de afuera No, te va a por eso, decir, pero- no, Cubillas, Uribe, pero Cuetos sí, en otra pero mesa. por eso te digo, una mesa VIP. si Cueva hubiera jugado 2 mundiales, y a lo mejor en el segundo mundial Capaz se lo planteaban. capaz, o sea, ahora lo de afuera es bien, o sea, Pero Cueva fue el mejor de... O sea, no había ni siquiera posibilidad alguna que sin Cueva llegáramos al repechaje. No existía posibilidad. A ver, Fue eso
Eso no lo Fue estoy de los negando, por jugadores eso más dije lo que decisivos. dije en su momento. Claro, fue de los jugadores más decisivos que yo le recuerdo a Perú. No se le mezquina. En pero 20 es años. otra cosa. Y lo sigue siendo. El otro día contra Paraguay en el Monumental, Perú hizo un primer tiempo... Y con cosas estéticas. Bueno, escucha, el No otro solamente con día eficacia. contra Paraguay en un amistoso, los partidos reinosos, si no entra Cueva en el segundo tiempo, nos vamos todos muertos de la decepción. Y entró Cueva y le cambió la cara al equipo. Sigue siendo probablemente el jugador más desequilibrante y determinante de la selección. Yo estoy hablando del lugar histórico donde determinadas conversaciones... Para mí la se ponen. coyuntura en la cual Cueva logra que Perú llegue a donde llega es una coyuntura mucho más difícil que la de los futbolistas que ustedes mencionan. Sábato dice, por Ernesto escasez. Sábato dice que Por no es escasez. que todo tiempo pasado sea mejor, sino que cuando pasa mucho tiempo, la memoria suprime lo malo del pasado y solamente evalúa lo bueno. Totalmente de Sábado acuerdo. en el túnel. No es que Cuando todo le- tiempo pasado sea mejor, sino que la memoria es Es selectiva, selectiva. Es claro. selectiva. Exacto, y cuando hablas- ¿Y qué hay sobre la prensa? ¿Y los periodistas de antes no eran mejor que nosotros? ¿También? Eso Ah, sí, pero eso- También se pero puede hablar, eso ni ¿no? lo preguntes. Pero los que los vieron a Es ellos, un hecho. de repente ya no están muy No, ahorita, pero es un hecho, de todas por maneras. lo menos en mancha como para No, discutirlo, ¿no? Para decirlo. Como Mira, si cuando- hay algo que es cuando- casi unánime es que todo el mundo no. Periodistas Cuando- los de antes. No sé si Sí, cuando- claro, por eso digo.